Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Acá nuevamente Liliana Krasevak en Senderos hacia la Libertad. Estamos hoy nuevamente filmando al aire libre. Estamos, para los que vieron el programa anterior, transitando el camino de... Nos convoca desde este lugar, este, como yo le digo, un camino místico y épico, ¿no? Y acá en Pascuas de Resurrección, Felices Pascuas para todos. para todos, y bueno, decidimos hacerlo desde aquí, caminando. Estamos yendo hacia San Vicente de la Barquera, un pueblo. eh, Salimos de Comillas, otro pueblo medio medieval, ¿sí? Con su historia, y ahora estamos en dirección a Gijón, para que tengan una idea, ¿no? Y desde ahí iremos a Santiago de Compostela. Vamos a filmar acá un poquito, después vamos a empezar a caminar. Pedimos disculpas si se mueve un poquito o tema de sonido, pero miren qué hermoso. ¿Sí? Está El aquí mar, el mar. la ría que penetra en la tierra. Uh-huh. Así que Y aquí bueno, los y peregrinos. acá, en esta época de Pascuas de Resurrección, una Mira, época cariño que voy de este lado. este, Así, muy, muy especial. trascendental, especial, ¿no? Por todo lo que se vivió hace más de 2000 años y que, bueno, como todos sabemos, el Cristo encarnó ese ser solar en la tierra para conducirnos y guiarnos, ¿no? Y compenetró con su sangre en el misterio del Gólgota para poder guiarnos, y por eso el sacrificio de él, ¿no? Sí, y recordar también que Pascuas no es un solo domingo, sino que es una época, también podríamos decir es un estado del alma, Sí. ¿no? Y esto que dice Clau tan importante, eh, el Cristo, digamos, muere, y cuando muere esa imagen de que su sangre se derrama en la tierra, viene un símbolo de su etérico. Recuerden que en la sangre habita el yo, es lo más individual que tenemos, y Cristo entra y se une al etérico de la tierra y de todo lo viviente. Bueno, hay mucho para decir de la Semana Santa, sobre todo el sábado de Gloria, cuando, bueno, Él desciende a los infiernos y libera las almas, ¿no? Ese momento tan trascendente que nos permite al ser humano seguir adelante en la evolución, gracias a ese hecho tan trascendental en la historia, ¿no? Y que a mí esto es personal, ¿no? Me llama la atención que un evento tan... Eh, ustedes piensan que la vida de Cristo fue 3 años y que eso fue un momento, tenga tanta trascendencia en los siglos y en la historia, que aún esa gente que, bueno, no lo reconoce, así, o no sabe, siempre me llama mucho la atención, pero cada uno está en su camino y en sus búsquedas, ¿no? Bueno, cariño, ¿con qué seguimos Sí, aquí y bueno, caminando? contar también que los colores de esta Eso, época de Pascua de sí, Resurrección es el rojo y el verde, ¿no? Venimos de Pasión, que era el negro, por todo lo que acontece en toda esa transición de los días, y ahora tenemos el rojo de la resurrección y el verde. Y esta época dura 40 días hasta Ascensión, ¿sí? Así que seguimos en la época de Pascuas de Resurrección. Para los que piensan o no saben que el domingo de Pascua ya está, se terminó, no. En la época vivencial de Pascuas de Resurrección son 4 semanas más, así que hasta Ascensión. Así que bueno, estamos acá caminando hacia
la ascensión ahora, ¿no? Esto que dijo Liliana del Cristo que compenetró con su sangre la tierra, y ahora está el proceso de resurrección del Cristo hacia la ascensión. Y acá es donde se le presenta Cristo al apóstol Santiago, ¿no? Por primera vez, y le da toda la sabiduría, ya resucitado, para que el apóstol Santiago dé la primer misa, ¿sí? A los discípulos. El apóstol Santiago no era de los 12 discípulos, pero sí estaba en la periferia de los discípulos. Y que según Emil Bock, en el libro de los 3 años de Jesús, era muy parecido a Cristo, Santiago, que estamos hablando del Santiago mayor, porque estaba el Santiago menor, que era de la rama del Jesús, y el apóstol Santiago es el que al primero que se le presenta y le da toda esa sabiduría para que el apóstol de la primer misa, la primera Eucaristía después del misterio del Gólgota. Y bueno, acá estamos, caminando en este camino del norte que hicieron muchos peregrinos en busca de ese apóstol que llegó a Santiago de Compostela, entre 400 y 800 años después del misterio del Gólgota, a Santiago de Compostela. Desde ahí toda la humanidad estuvo peregrinando por todos lugares hacia Compostela. Hay mucho por contar, porque bueno, al apóstol Santiago, aparte de ser cristiano, ¿no? Y seguir lo que el Cristo le recomendó, se le llama el peregrino Santiago, el caballero Santiago, y también hay una leyenda que habla del Matamoro Santiago, pero bueno, depende cómo nosotros nos vinculemos a la religión, ¿sí? Podemos verlo de diferente manera, pero en realidad es el primer apóstol que Cristo se le presenta para darle todas los elementos para seguir su legado y hacer la primer misa con los apóstoles. Muy bien. Fíjate a grandes rasgos, ¿no? O sea, esto da para mucho más, sí. Pero bueno, para el que quiera investigar, es muy interesante todo lo que vivió el apóstol Santiago después de la Pascua de Resurrección, ¿no? En ese momento que el Cristo se le presenta. Muy bien. Bueno. Fíjate la hora, cariño, sí, estemos atentos a las flechas amarillas porque estamos caminando y tenemos, así como el ángel nos va guiando en este camino especial, hay unas flechitas amarillas que nos hacen relajar un poco el celular. Bueno, y en este camino, sí, en este camino de Santiago, se nos presentaron muchísimos viacrucis, muchísimos, ¿sí? Nos encontramos muchísimos viacrucis, interesante, ¿no? Porque era la época, y bueno, también nos encontramos en un albergue con un padre, el padre Ernesto, que tiene un albergue hace más de 26 años, es un padre muy especial, que fundó, digamos, este albergue en el pueblo de Güemes, y con una historia muy especial porque él fue un peregrino muy joven, se consagró a la religión católica, pero él no habla de religión. Es muy interesante, lo grabamos, vamos a editarlo, pero mucho más presentable, y lo conozcan.
Así que bueno, eso también fue muy especial para nosotros porque nos dejó una enseñanza muy hermosa el padre Ernesto. Ujú. Bueno, sí, es verdad, empezamos el viaje ya con un Vía Crucis sin querer, mucho antes de esta Pascua, y cómo es, bueno, sin querer, ¿no? Porque entramos a una iglesia que estaban haciendo Vía Crucis, luego en el camino varios Vía Crucis, bueno, el viernes también, en Conciencia, el Viernes Santo, eh, y bueno, ahora seguimos caminando acá. Eh, Como les decía Claudio, el sacerdote, el padre Ernesto, pero quiero contar algo antes, espera que acá hay una bifurcación, cariño. Quiero contar algo antes, que es eh, esto que ya hemos hablado en otros programas, cómo el camino nos va sorprendiendo, ¿no? Eh, Habíamos marcado otro destino con Claudio para ir en el camino, otro pueblo. Sin querer nos desviamos y aparecimos sin querer entre comillas, en una oficina de turismo y charlando con el chico de la oficina de turismo, nos dice, pero no, chicos, tienen que ir al pueblo de Güemes, no se pierdan pasar por allí y conocer al padre Ernesto. Bueno, escuchamos esa sugerencia y un camino arduo, alto así para llegar, estábamos muy cansados ya, pero le pusimos todo para llegar y llegamos. Ya llegar, lo vimos hermoso, era un lugar soñado, arriba, una colina, y nos recibió una voluntaria, son todos voluntarios que trabajan en los albergues, en este tipo de albergues, y con un vasito de agua, una sonrisa, una bienvenida, bueno, muy cálidos. Si habíamos comido. Sí habíamos comido, ya tenían comida, eh, y, y bueno, luego de estar ahí, de recibirnos también, la habitación hermosa, la vista increíble, todo era un abrazo de Dios, de sentir, realmente acá hay algo especial, ¿no? Y luego aparece el padre Ernesto, un personaje hermoso que ya le vamos a mandar, vamos a transmitir su charla por mantra. Y bueno, lo conocimos y justo ese día había llegado su hermana. O sea, el padre Ernesto, ¿qué edad tiene? El padre Ernesto tiene 88. 88 años, no parece. No parece. Y la hermana, 94, creo, algo así, o no. Sí, 94 porque se llevaban 6 años. Claro. 94 años estaba allí también. Así, y cuando charlamos, le contamos que éramos argentinos, dice, mi hermana vivió muchos años en Argentina, tuvo su hijo allá, En Mendoza, en Mendoza, bueno, la señora Magdalena, y estuvimos charlando ahí un encuentro hermoso con esta señora tan viejita, tan hermosa, y este sacerdote. No solo eso, sino que luego tuvimos una charla. Y más allá que la vamos a transmitir por senderos, nos gustaría transmitir la vivencia hermosa de haber conocido un sacerdote, que más que sacerdote era un maestro de vida, ¿no? Sí. Y con un poncho, con su camisa, su pantalón y su barba blanca, su pelo blanco, y nos empezó a hablar y nos dio una charla que nos dejó a todos, ¿no? Pensando mucho, y sobre todo habló de la libertad y de la humanidad, ¿no? Y no habló prácticamente de religión, como decía Clau, pero él habló de religión, porque él dice que la religión tiene que ver con lo humano, con los hechos, más que con las palabras, y que hay que evangelizar con hechos
y no tanto con palabras, ¿no? Este, que Cristo se demostró así, y ese es seguir el camino de Cristo. Así que bueno, no sé si querés contar algo de esas ideas, Clau. Sí, sí, sobre todo porque a la noche, después de una cena muy Muy rica, especial. obviamente las habitaciones son compartidas, Sí, son literas, ¿no? Nosotros estábamos en una habitación con una lindo. familia de peregrinos de Bélgica, o sea, el señor mayor, su Ah, hija sí. y su nieto, o sea, caminando los tres por el camino de Santiago, ¿no? Después dos jóvenes, también creo que alemanes, bueno, una habitación donde Encuentro de y culturas. también un peregrino mexicano. Ah, sí. Las habitaciones son compartidas, muy, muy hermosas, cálidas, ¿no? Y bueno, el padre nos hace una acogida a todos los peregrinos, contando cómo fue su vida y por qué este, se decidió, después de consagrarse, hacer un peregrinaje de 27 meses por todo el mundo, ¿sí? Y de cuando vuelve de la Argentina, justamente porque estuvo en la Llegó, Patagonia, llegó hasta allá. Ushuaia, cuando vuelve, decide poner el albergue, que en realidad no pone el albergue, sino un centro sociocultural, en la casa donde él había nacido también con su hermano, que ellos habían migrado en su momento, por necesidad obviamente, y decide, ¿no? Y eso fue hace 43 años. Y hace 26 años pasa por primera vez un peregrino del Camino del Norte y necesitaba dónde quedarse. Y ellos lo acogieron. Y a partir de ahí, hace 26 años que este albergue empieza a crecer, a crecer, a crecer y puede albergar 100 camas, más o menos, y hay colchones, con Sí. lo cual hay épocas donde hay más gente y los acogen. Y, y bueno, y él contaba que en toda esa peregrinación que hizo de 27 meses, él no habla otros idiomas más que el español. No, inglés. Fue a África, bueno, a Argentina, a Noruega, a Egipto. Bueno, fue a ayudar a la gente Con una camioneta, con contanos. una camioneta. Él Con amigos. trabajaba en los barcos para trasladarse de continente a continente y una vez que pisaba tierra, empezaba a buscar puertos. Y él cuenta que él aprendió muchísimo. Y a mí lo que eh, me surgió es cómo los seres humanos cuando se necesitan se apoyan mutuamente, ¿no? Esto del apoyo mutuo que siempre hablamos, ¿no? Sí, el concepto de apoyo Sí, mutuo. Ujú. y que eso es fundamental, fundamental para en esta época Sí, y concientizarse, encontrarnos. seguir, porque es lo único que nos va a ayudar como humanidad. El Ujú. apoyo mutuo, fraterno, la igualdad, ¿no? Entonces, a la noche, después de cenar, hicimos una ronda, en la cual no vinieron muchos, pero sí los que habían captado algo de De la ese esencia. mensaje, de esa esencia, y un peregrino español le preguntó si él era evangelista. Y él le dijo, no, no, yo soy de la rama católica, yo me consagré sacerdote católico, porque la pregunta venía porque él no hablaba de la religión Ni católica, había tantas no imágenes había imágenes, religiosas. solamente de peregrinos, de, de sus fotos con mucha gente que ayudó en los pueblos, Ujú. y causaba como una
un contraste, ¿no? O sea, un Con lo que estamos sacerdote acostumbrados. con lo que estamos acostumbrados. Sí. Entonces él decía lo que dijo Lili, que no es con palabras, sino con acciones. Y muchas veces nos cuesta relacionarnos con la gente porque prejuzgamos, porque tenemos pruritos, y no es así, ¿no? Y que el apoyo mutuo va a ser Lo que lo nos va a que salvar en nos realidad. va a salvar. Sí. ¿Sí? También no había imágenes, pero sí había una pintura. Él decía, vamos al lugar más importante de todo este albergue, y nos lleva a una ermita donde había una pintura arriba en la pared alto que tenía una secuencia, ¿no? Y él hablaba mucho del ser humano sometido y dependiente del sistema. Entonces esa pintura estaba representada por seres humanos como marionetas, con unos hilos, ¿no?, atados al sistema, y luego los que podían despertarse y seguir en el camino, estaban pintados unos peregrinos, pero así todo, cuando podíamos salirnos, estaban los, por ejemplo, pintaban unos peregrinos que practicaban el apoyo mutuo, que se percibían al otro, y los peregrinos que querían llegar a Santiago y preocupados por los kilómetros, las millas, lo que caminaban, bueno, sacando fotos, como muy en otra, ¿no? Ni bien ni mal, cada uno en su momento de la vida, ¿no? De evolución. Entonces estaban las dos como corrientes y los que ayudaban a los necesitados. Luego, la pintura terminaba con peregrinos con los brazos abiertos mirando al sol, ¿no? El sol como fuente de vida, como espíritu del Cristo. Así que bueno, como la libertad, hacia la libertad, senderos hacia la libertad, ¿no? Como llamamos este programa. Y que bueno, es un camino individual, ¿no? El cuestionarnos, él decía, darnos cuenta cuando estamos siendo manejados por estas fuerzas. Este sacerdote, Ernesto, hablaba de 3 fuerzas. Él decía que el ser humano está atado a 3 fuerzas. Una es el dinero, la otra el poder político y la tercera la religión, siendo él sacerdote. Inclusive habló de su propia religión como fuerza manipuladora, a veces. Que todas estas fuerzas se pueden usar para el bien o para manipular. Y que bueno, nosotros como seres humanos tendríamos que estar atentos a cuando estamos siendo manipulados por estas fuerzas, que en realidad, como ya sabemos ahora con esto de la tecnología y de los avances tecnológicos, entre comillas, a veces es inevitable estar dentro del sistema, es inevitable. El tema es que cómo hacemos para sentirnos libres y ser libres dentro del sistema. Este es el mensaje básicamente que nos quiso dar Ernesto en este albergue que terminamos como peregrinos en este camino de Santiago. Sí, y aparte, estamos en su vida y aparte habló de cómo estamos manipulados por los celulares, ¿no? Donde los niños hoy por hoy tienen celulares y no sé, lo que decimos siempre, no se conectan con la naturaleza, con lo esencial, y que desde los adultos, para hacer la vida un poco más amena, entre toda la vorágine de sobrevivir, eso también lo dijo, que no estamos viviendo, sino estamos sobreviviendo, que es increíble, ¿no? O sea, cómo este aparato tecnológico, que puede ser una herramienta genial, maravillosa, nos manipula y nos manipula, ¿no? Y que
bueno, que hay que salir de alguna manera y que acercarse más a la naturaleza, porque en realidad La naturaleza nosotros somos parte de la naturaleza, no somos individuales. Sí. Somos individuales como yoes, pero somos parte de un todo enorme, enorme, y que bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, como él decía, y en las pinturas se reflejaba, estamos manipulados, algunos despertamos, otros despertamos más o menos, ¿no? Es parte de la evolución también, ¿no? Y que bueno, estamos en el camino, y ese camino hay que disfrutarlo, ¿no? En libertad. ¿Qué más? Ahí se ve de atrás, y ahora, sí, ahí ven montañas nevadas del camino, ¿sí? Estos son, se les llaman los picos de Europa. Hermoso. Así que tuvimos ese regalo de lo inesperado, una frase de Klaus en el camino que fue, estamos bien, cuando estamos bien, podemos estar mejor. Pero vieron que hay una frase que dice, uy, ahora todo está bien, ¿cuándo se viene la mala, no? Y nuestra vivencia es que, aunque estamos cansados, o días más fáciles, días más difíciles, el camino de la vida nos sorprende con estos regalos, con estas bendiciones, ¿no? Hemos llegado a albergues, ¿no? Donde, bueno, estaban las hermanitas estas que nos dieron una oración, sí, una bendición, sí, hermoso, o sea, todo alimento para el alma, ¿no? tal cual. Así que No importa la muy especial. religión, Exacto. sino lo que uno puede hacer con ella, su creencia, su fe, ¿no? Y bueno, el padre Ernesto es una persona que no hay No, muchas personas así, donde es todo amor, ¿no? Todo amor, toda entrega. fraternidad, entrega, exactamente, entrega, Porque es tan grande, ¿no? sí. Sí. Y bueno, acá en el camino te vas encontrando con mucha gente, gente que necesita hablar, gente que camina como cabra, gente que, bueno, está buscando su camino, ¿no? Y mucha gente que trabaja, 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 y se ve que en algún momento le hizo un clic y quieren ver qué es lo que pasa acá, en el camino. Qué hermoso esto. Estamos caminando siempre rodeados por el mar, en este camino, ¿no? Bueno, Así que bueno, ¿por qué nos llama tanto también hacer el camino, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué no caminás por la Patagonia? Que también es lindo. Acá hay algo, siempre les decimos, como muy especial. Es mi segundo camino que hago y el tercero de Claudio. Y realmente al principio no entendía mucho, ¿no? El entusiasmo, y cuando lo transité siempre les digo a todos, dense la oportunidad una vez en la vida de hacer el camino, ¿no? Está el camino francés que es hermoso también, que hicimos el año pasado, y no hay palabras para explicar lo que se siente, la energía que hay, no se puede explicar, nos entusiasma transmitir esto desde acá para ver si contagiamos el entusiasmo y que todo es posible, o sea, no piensen como, uy, yo no puedo, no voy a poder por lo físico, no voy a poder por la plata, ¿no? Esas son limitaciones, propónganselo y todo va a llegar. Y yo que no soy deportista, hay una energía, me pasó sobre todo el año pasado, que parece que te lleva a UPA, ¿no? Y que te entras como en otra frecuencia, eso es. sí, Estás en otra frecuencia, ¿no? Más allá de que siempre hablamos con Clau, que la naturaleza hace su trabajo en el cuerpo etérico, en las fuerzas vitales, sin duda, ¿no? Eso lo sentimos cada día.
Sí, y unas palabras que dijo el médico Carmelo Vizcarra, que también Ay, tuvimos lo vimos, sí. la posibilidad de encontrarnos, y siempre es una persona tan generosa, tan amable, que realmente estos caminos que llevan a Santiago son caminos estelares, porque se ha hecho, Claro. hay una constelación en el Ujú. cielo, y bueno, como es arriba, es abajo, ¿no? Y Está el nada, libro, sí, Caminos Estelares, es búsquenlo. Caminos Estelares Sí, de Antroposófica, que habla, son dos investigadores que hablan de lo que Rudolf Steiner habló sobre el camino los caminos a Santiago. estelares a Santiago. Y otra cosa que dijo el padre Ernesto es que Santiago de Compostela es un punto donde está el cuerpo desde el apóstol Santiago, pero no es la meta. Si queremos, sí, es la meta, es llegar a la catedral, visitar el Es cuerpo muy hermosa, sí. del apóstol Santiago, ver el Botafumeiro, si, si tenemos oportunidad, y también el Pórtico de la Gloria, donde... Ah, otra Como cosa, monumento de arte, ¿no? sí, otra cosa que vimos, fueron muchos pórticos, Mm. ¿no? Pero Los amor, pórticos, termina la idea de qué es lo importante que decía Ernesto, no llegar. no llegar a Santiago, Ujú. sino que el camino es interior. El camino de Santiago es interior y llegamos hasta donde realmente es necesario. Ujú. Así que bueno, eso, Y ¿no? también llevar esto a nuestros hogares, ¿no? Como es todo esto que nos pasó en el camino, es como un fragmento que también es importante llevarlo a la vida cotidiana y que es parte de la vida, no es que es una forma de vida, ¿no? Porque también es confiar, es eh, bancar la incertidumbre, ¿no? Sí, Como en la vida, decís, obvio, bueno, tenemos un mapa, pero no sabemos lo que viene en el no. camino siguiente, Mm, no sabemos los desafíos que nos van a tocar, cómo vamos a estar. Ayer tuvimos un día que físicamente estábamos, yo por lo menos, muy para atrás, y, y bueno, y se puede, y hoy te levantás con sí, otra energía, con otra fuerza, y seguimos caminando por sí, estos paisajes estamos, increíbles. estamos Mira, haciendo casi 350 kilómetros hasta hoy. Hola, buen adiós, día. Y aparecen algunas ampollitas, dobles tobillos, algunos dobles tobillos. pero Realmente es un camino biográfico donde uno, si le presta atención, el cuerpo habla, ¿no? el Claro. cuerpo habla. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué se me inflamó el tobillo? Porque tengo dos tobillos en vez de uno, del lado derecho. Y realmente cuando uno le pone conciencia a eso, empieza como Sí, o a cobrar, a aflojar, o a ¿no? tener sentido A tener sentido, ¿no? lo Y que nos eso pasa. es increíble, ¿no? O sea, conectarse con la naturaleza, con el camino y con uno, ¿no? Para ver qué pasa. Yo en esta época que pude conocer mis orígenes, Paternos. fue muy, Ay, de tu mamá también, sí. sí, sí, fue muy revelador. Y bueno, ahora estoy como transitando eso también, ¿no? Así que, bueno, es esa, en Senderos hacia la Libertad, estamos buscando esa libertad tan deseada, tan anhelada del ser humano, Ujú. y que por muchas partes tratan de Acaba, sí, delimitarlo. debilitarnos la voluntad, ¿no? Esto que decía Ernesto, padre Ernesto, el tema del dinero, el tema político y a veces las religiones que pasan a ser muy ortodoxas y Dividen más sí. que unen, claro. Bueno, y que el ser humano tiene que despertar, ¿no? Entonces, nosotros que con Liliana siempre hablamos de los niños que están sobre diagnosticados, que por cualquier cosa ya tienen una Tratamiento. sigla, un tratamiento. El problema no son los niños, como decía
Rudolf Steiner. El problema somos los adultos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con ese niño con un alma pura que termina como termina. termina con tantas Sobreestímulo. ¿no? Y que esa alma hay que darle el tiempo, ¿sí? Para que el mundo sea bello como es, sea bueno y sea verdadero. Siempre hablamos de cuidar las fuerzas de la infancia, ¿no? Y para esto recomendamos también el libro El Evangelio de Lucas de Rudolf Steiner, donde cuentan cómo, por ejemplo, en el caso del Buda, Siddhartha Buda, lo preservan las fuerzas de la infancia mucho tiempo para dar fuerza a un yo tan enorme como fue el Buda, ¿no? Y de eso se trata, revalorizar las fuerzas de la infancia, del contacto con la naturaleza, de estar en casa. Siempre hablamos, ¿no? Esto de canjear plata por tiempo, Crianza, ¿no? en la crianza, en los encuentros, en las parejas. Yo soy una convencida de que digamos, cuando hablamos de crianza, tenemos que hablar de pareja, ¿no? Y el matrimonio, la pareja, mamá, papá, son la base, son el motor, el sostén. Cae la pareja, cae la familia, ¿no? Es así. Bueno, estamos en una cuesta. Otra Bien, qué hermoso. El padre Ernesto. Estamos acá en una subida importante. El padre Ernesto, el lugar donde está el albergue, era de sus abuelos, ¿no? El albergue se llama La Cabaña del Abuelo Peuto. Entonces, cuando él recupera esa propiedad, ¿no? Bueno, ahí, ¿sí? Él decía que sus abuelos habían tenido 15 hijos. Sus padres habían tenido 5 hermanas, 5 hermanos, o sea, 4 hermanas y él. Y que a su vez, sí, en el tiempo sus hermanas, él no obviamente porque se consagró a ser sacerdote, sus hermanas tenían entre 5 y 6 niños o niñas. Y que a su vez esos hijos tenían 2. Entonces, ¿cómo en el tiempo... Y ya los sobrinos ningún hijo. Claro. Exactamente, perros. Dijo, ahora las parejas en vez de tener hijos tienen perros. ¿Por qué? Porque no pueden sostener la crianza. No quieren. A pesar de que quieren tener hijos, no pueden sostenerlo. Vaya a saber por qué. Entonces empezamos a ver en las ciudades, en los pueblos, muchas parejas con perros. Muchísimo, la cantidad de gente con perros que hay sin hijos nos llamó mucho la atención. Como decía Ernesto, ni bien ni mal, es para observar, ¿no? Nos llama la atención realmente, y que por un lado decimos, bueno, hay conciencia de lo que implica la entrega, que implica tener un hijo o tener una pareja. Y bueno, mucha gente sola con perros, ¿no? Que sale a correr, que su compañía, porque, bueno, es más fácil. No hace berrinche. Claro, no nos hinchan, no nos molestan, no nos sacan de nuestra zona de confort, hasta por ahí nomás. Lo que también queremos contar es que estando ahora, me vas a ayudar en qué pueblo, amor, estábamos caminando y de repente pasamos por una feria del libro, otro que podemos también invitar a la radio. Sí, sí. Entonces, justo pasamos por una carpa enorme de feria del libro, alentando a la gente a leer. Entrevista a un escritor español, filósofo, un joven, nos hizo acordar al sacerdote Sebastián Bardach, muy parecido. Su doble. Y con mucha vehemencia hablaba, mucha pasión por lo que decía, que te atrapaba a escucharlo. Sí. Entonces nos quedamos a escucharlo y vibramos enseguida con su pensamiento.
bueno, obviamente compramos su libro, nos firmó, charlamos, Sí. y él hablaba, investigó mucho, viajó mucho también, sobre el fenómeno que se considera pandemia, de la soledad y de la depresión, ¿no? Cómo fluctuar, como un equilibrio entre lo que es la soledad y lo social, la importancia del otro, se hablaba de los ancianos, se hablaba de los migrantes que están solos, ¿no? Y por necesidad, los viejitos que no tienen quien los quiera acompañar desde el amor, sino que hay que pagar cuidadores. Todo este fenómeno que es a nivel mundial, eh, y que tiene relación con lo que decía Clau del padre Ernesto, ¿no? Sí, esto de la manipulación hablaba Juan. Juan Gómez Barcena, y su libro, Mapa de la Soledad, Sí. ¿no? Empieza justamente con el primer capítulo, cuando él viaja a la Argentina en el 2022, y que, bueno, prontamente vio nuestra idiosincrasia. Enseguida la ¿no? describió en el libro. Y habla de Horacio Quiroga, el escritor. El escritor, y bueno, hizo toda una investigación, y realmente, bueno, después el libro habla de muchas otras cosas, pero cómo en tan poco tiempo vio la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Esto de Y que de no hay Buenos apoyo Aires. mutuo, que somos como Puro bla bla. adolescentes que tenemos Ideales, promesas. ideales en la pared de nuestra habitación, y así somos. Pero bueno, es anecdótico, divertido, porque él lo captó. Pero muy profundo. Pero muy profundo, porque revela esa manipulación en el cual estamos inmersos. Bueno, increíble todas las cosas que nos van pasando en este camino. Y encontrarnos con Juan, este escritor también, ¿no? Es otra de las sorpresas, porque estábamos caminando y de repente Dios nos hace encontrarnos estos tesoros, ¿no? Así que, bueno, niño, ¿cómo vamos con la hora? Porque tenemos que siempre, cuando filmamos en vivo, tenemos que cuidar el horario, porque si no después nos dicen que nos pasamos y no queremos hacerlo bien. Bueno, estamos acá, miren qué hermoso. Camino del Norte a Santiago de Compostela, yendo a un pueblito que se llama San Vicente de la Barquera. El encuentro con este escritor filósofo fue en Castro Urdiales. Castro Urdiales. Muy hermoso, qué hermoso pueblo. ese pueblo, sí. Bueno, todos los pueblos tienen su encanto, ¿sí? Más grandes, más chicos. Hemos pasado en estos 350 kilómetros muchísimos. Yo creo que ya vamos por cantidad de millas recorridas. 100 aproximadamente, entre pueblos, pueblitos, ciudades. Y bueno, y en cada lugar aparece una perlita que nos da un tesoro, un regalo, un alimento. No solamente un alimento, un regalo, sino un vestigio de que hay posibilidad de estar mejor. Bien, podemos estar mejor, aunque nos hagan creer que no estamos, ¿no? Y también algo que yo aprendí, que sigo aprendiendo, que es esto del merecimiento de estar bien, ¿no? Porque hay como una cierta culpa que a veces sentimos cuando todo está bien, decimos, uy, ¿cuándo viene la mala, no? ¿Y por qué no pensar cuándo viene lo mejor? Porque también, aunque tengamos días difíciles, saber que después salimos, que después sale el sol, siempre sale el sol. Cuando caminamos, aunque no lo veamos, siempre está, sol siempre. Y siempre nos encontramos con un amanecer, ¿no? Sí. Como decía en el padre Ernesto, esa oración. Sí. Y acá estamos caminando siempre abrazados por el mar, lo cual es una energía diferente, ¿no? Hablábamos en relación al camino francés, la energía que trae el mar. También sentimos mucho
como más allá de saber de la historia, es la energía que hay de sufrimiento en estos lugares, ¿no? Eh, hemos pasado lugares donde hubo mucha guerra, muchas matanzas, Sí. el pueblo que estuvimos ayer, hoy y ayer, ¿no? Como el enriquecimiento de unos pocos, ¿no? Gracias a la esclavitud, bueno, a, a traer riquezas de lugares pobres, ¿no? Eh, O lugares ricos, de bueno, lugares, claro, de gente, sí, conquistadores. conquistadores, Eh, básicamente, que es enriquecidos, ¿no? A costa de otros pueblos. Bueno, estamos un poco sí, agrietados porque subimos ahí. sí, y el tema es que hoy por hoy, ¿no? Tenemos tantas posibilidades de entender un poco más las cosas, ¿no? Porque eh, nos olvidamos de la historia, ¿no? La historia de los pueblos, de los países, De la familia, amor, de la contalo de las familia. fotos del padre Ernesto, cómo hizo hincapié en sus padres, Sí, abuelos. sí, sí. Que no hay que olvidarse, aunque haya sido doloroso, Sí, ¿no? reconocerlo Reconocer y venerar y valorar. a los que nos dieron la vida. Ujú. Pudo haber sido con dolor, con crisis, pero estamos gracias a ellos, ¿no? Así que, bueno, es muy revelador estar transitando en esta época de Pascuas de Resurrección, este camino de Santiago, el del norte, ¿sí? Con todas sus vicisitudes que tiene, y bueno, Abrazados poner en conciencia por que el mar. estamos caminando hacia la libertad. En Sí, este programa denominado Senderos hacia la Libertad. Así que, ya que vos, gente, estamos sí, acá transmitiendo en vivo. desde el Y camino. también en esta época de Pascua, recordar que Pascua es un estado de muerte y resurrección. Hay una edad en la biografía humana que es de los 30 a los 33 años, que si tenés un hijo o alguien que esté transitando por esa edad, es importante tenerlo en la conciencia, O algún conocido. conocido, o vos en tu biografía misma, ¿no? Si remontamos a esa edad, es la edad del Cristo, 30 a 33. Recuerden que primero nació Jesús, ¿no? Bueno, los Jesús que, las dos entidades de Jesús que se unen cuando a los 12 años y crece y a los 30 años en el bautismo en Jordán por Juan Bautista, desciende el ser del Cristo en el cuerpo de Jesús. Y ahí empieza, Cristo tiene un actuar solo de 3 años y miren la trascendencia que tuvo en los siglos. Entonces, esta edad de los 30 a los 33 es bien una síntesis de esta muerte y resurrección. Son momentos en la vida donde realmente morimos y resucitamos a algo nuevo. ¿Y cuántas veces en la vida nos pasan estas cosas, no? Bueno, vamos ahora a cruzar un poquito queremos mostrarles. Ay, no, no, no. A ver, voy a girar la cámara porque no tiene desperdicio. Listo, espero que lo puedan captar. Acabamos de llegar al Llegamos a un pueblo que se llama Ollambre. Y a ver si se puede ver las montañas, el mar. Bellísimo. muy A ver, hermoso todo el transitar de miren, este camino. miren qué belleza. Estamos acá, España, el camino del norte a Santiago de Compostela. No sé si se llegan a ver las montañas ahí. Hermoso. Bueno, así que queremos, para nosotros, como decía el padre Ernesto, que ha viajado tanto, fíjate las flechas, el compartir, ¿no? Que estas vivencias nuestras sean para contagiar entusiasmo, amor por la naturaleza, por viajar como puedas, donde puedas. Eh, Alentamos a todos a
poder salirnos del sistema, de no solo tener 15 días de vacaciones en todo el año, sino de buscar la vuelta. Bueno, no podemos ir muy lejos, vayamos más cerca, ¿no? La vida es hoy y realmente a veces cambiamos mucho tiempo de nuestra vida en familia, por el tema del dinero, ¿no? Que sabemos que es una necesidad y que también hay momentos, ¿no? Por supuesto que hay momentos, pero vivimos como si fuéramos a vivir eternamente, ¿no? Y acá estamos, Claudio. Así es. Bueno, y acá Perdón los estamos, imprevistos de la estamos pantalla. terminando. Y bueno, desearles que tengan una muy buena época de Pascua de Resurrección. Y nos veremos pronto. Este, Queremos contarles también que no se pierdan los siguientes programas. En mayo tenemos una programación hermosa ya desde el estudio, en vivo, con invitados, que no se los pierdan porque uno es mejor que el otro. Y a nosotros también nos gusta, a mí por lo menos me encanta, también hacer el programa nosotros, porque contarles todas estas vivencias que estamos teniendo eh, en nuestros viajes y que las queremos compartir, y estos paisajes increíbles que estamos acá viviendo. Así es. Así que bueno, nos vamos despidiendo como todos los lunes y que tengan una muy buena semana y una hermosa época de resurrección. Gracias, Mantra. Un beso enorme a Úrsula Wallendorf. Estás caminando acá con nosotros, Úrsula. Felices Pascuas para todos. Y recuerden también para los que quieran vivenciar un movimiento de espiritual interior, religioso interior, está la comunidad de cristianos en Olivos, Buenos Aires, Corrientes 1369. Cualquier pregunta sobre este movimiento nos preguntan por privado y les contamos un poco más. Así que les mandamos un beso enorme a todos. Felices Pascuas.